Si tu idioma es el español y si eres hispano, así seas incluso de España, este video te concierne porque pues ya tuvieron su fiesta patria mexicana y su grito de independencia hace un par de horas y ahora les toca celebrar conmigo. Y lo vamos a celebrar hablando de cine mexicano y por supuesto no te va a gustar nada de lo que voy a decir, pero también eso me importa una mierda. Yo soy Suki y esta de aquí atrás es Eric y la primera pregunta que voy a hacer es ¿qué demonios tiene que ver una japonesa con la fiesta patria de México? Es decir, la conmemoración de la independencia de México y el cine mexicano. ¿Qué demonios tiene que ver todo esto? Y esta situación se parece a aquella de la película Animas Trujano, estrenada en 1961 de la mano de su director Ismael Rodríguez, donde un indígena oaxaqueño tiene numerosos vicios, pero que aún así aspira a la mayordomía de la fiesta de su pueblo. Y es que sucede que el indígena oaxaqueño es interpretado por nada menos que Toshiro Mifune, una de las estrellas de cine más grandes de Japón, participando en clásicos enormes como Rashomon o Los Siete Samurai de el más que aclamado director Akira Kurosawa. La película Animas Trujano ciertamente es otra de las insignias del cine mexicano porque fue la segunda película mexicana nominada al Oscar en la selección de premios de la Academia de 1962 y muestra al protagonista como un agrio, desafortunado, confundido y vicioso indígena que se vuelve bastante áspero gracias a su situación de vida pues desarrollada en la miseria. Para darle voz al personaje indígena, el actor japonés, quien no hablaba español, memorizó las líneas y las recitaba gesticularmente, aunque sin acento ni inflexiones inteligibles. Esto claro con el fin de que el actor Narciso Busquets pudiera doblar al español las líneas de Toshiro Mifune. Esta fue por supuesto una idea brillante para resolver los problemas de la boca, pero no solo la boca es lo que nos interesa hoy en esta celebración mexicana, sino también los ojos, puesto que los ojos en esta película tuvieron su dirección por nada menos que Gabriel Figueroa, uno de los fotógrafos emblemáticos de la historia del cine mexicano, fotógrafo que llegó a trabajar incluso con John Ford y nominado también a un Oscar. Es probable que los mejores ojos de México en el cine fueron, son y serán aquellos de Gabriel Figueroa, pero destaca un trabajo importante de Gabriel Figueroa también, que es Los Olvidados, película de 1951 dirigida por el español nacionalizado mexicano Luis Buñuel, donde se marcó un parámetro para la realización de cine mexicano, y esto es porque se desnuda a México frente al mundo, y me refiero frente al mundo porque la película llega hasta el Festival de Cannes premiando a Buñuel como mejor director en 1951. La película incluso comienza en un terreno aplanado de la Ciudad de México, justo detrás de una concurrida avenida, es decir, comenzamos en aquello triturado, en ruinas y escondido. La película muestra lo que llamo aquí una violencia masiva, y es que no es violencia masiva bélica donde se amasan unos contra otros, sino que presenta lo que miles de mexicanos vivían en los años 40 y 50 en situaciones de miseria urbana y que de hecho probablemente lo siguen haciendo, es decir, explotación laboral, asesinatos, abusos a menores de edad, delincuencia, indiferencia de las autoridades frente a todo esto, donde incluso se da cierre con el despojo en la basura del cuerpo del protagonista, Pedro, el niño interpretado por el actor Alfonso Mejía, el líder del sindicato de trabajadores de la producción cinematográfica y líder también de la asociación de actores, el actor y cantante emblemático de México, Jorge Negrete, llamó de hecho a los realizadores de producción de Los Olvidados a boicotear la película y abandonar el proyecto por la crudeza que se sabía que se estaba manejando en esta película. Sin embargo, Jorge Negrete protagonizó 2 años después junto a Pedro Infante la película Dos tipos de cuidado. Es decir, Jorge Negrete actuaba junto a Pedro Infante, quien, Pedro Infante, en 1947 había hecho una película donde también se explotaba la miseria citadina. Me refiero a Nosotros los Pobres, también del director Ismael Rodríguez, mismo director de Animas Trujano. Es decir, y este es el centro del video, el problema no es la miseria retratada en el cine mexicano, sino cuál es la manera de gestionarla. Si la miseria mexicana no se va a debatir, es porque ese es uno de los objetos a tratar en el cine mexicano. El debate aquí es con qué cámara y con qué escenas. ¿Pero por qué? ¿Por qué la miseria? Esto es lo interesante. Porque por mucho que lo vayan a negar, en cuanto se los diga, hay una cualidad bastante repudiable en el mexicano en general. El mexicano asume que su lugar es estar abajo. Y como muestra se puede ver desde lo siguiente. Podemos ver que en este TikTok de una inglesa, donde precia a los mexicanos como bellos, los comentarios de los mexicanos son los siguientes: no entendí nada, pero mi país va ganando. Es decir, si la inglesa dice que somos bellos y ya hay ingleses pensando eso, México va ganando según estos comentarios. No por méritos deportivos, intelectuales o sociales, sino porque hay una inglesa que le parecemos bellos, sea lo que sea que eso signifique. O este otro comentario: cuando necesite levantarme el ánimo, vendré a ver este video. O este de acá: yo como mexicana, corazón. El mexicano, fragilísimo en identidad, requiere de la aprobación de aquellos que considera que son superiores a él en cultura, en raza, belleza y economía. Y el mexicano, de manera bastante
bastante patética y con una pena ajena tremenda que me da, yo siendo mexicano, aspira siempre a blanquearse. Lo que da pena ajena de esta actitud es que el mexicano desconoce que la actitud de apreciación por la blanquitud de los países germánicos como Inglaterra o Alemania no viene solo del color de la piel, sino viene de la genética, es decir, que el mexicano obtiene paz mental si es ligeramente más claro que el resto de sus compatriotas o incluso si tiene ojos azules, pero desconoce que hay árabes con caras mucho más cercanas a aquellas de las europeas y que esos árabes son igualmente repudiados por el europeo que es racista, porque al inglés o al alemán racista no le interesa mucho la blanquitud de la piel, sino la estirpe genética. Para señalar cómo los mexicanos se entienden y se asumen a sí mismos como inferiores, basta ver cómo en cada video donde aparece un mexicano o un hispano que tiene una relación con una persona europea o estadounidense blanca, se le aplaude, simbolizando que ha ascendido y ha dejado atrás la mediocridad. ¿Qué hay abajo en esa mediocridad o en esa supuesta mediocridad? Pues abajo nada menos está el mundo hispano, desde donde salió el mundo hablante de español. En este TikTok de un hispano llamado Héctor Axal, primeramente describe a su novia alemana como inalcanzable y después aparece una clave: el acto de dominación, que es llevarla a comer tacos en la calle. Los comentarios son aquellos de "tú ganaste, campeón". Y es que la clave también está en hacer que una persona blanca, venida de un sofisticadísimo primer mundo, se le pueda convencer de comer en la calle, porque es un acto de dominación. Pero esto implica no solo una mofa, sino implica también bajar a aquel blanco sofisticado al estrado pueril o desordenado mexicano o hispano en general. Bajar al que creemos que está arriba y meterlo a nuestro ambiente no solo implica el ganarle al superior, sino que el hispano, en este caso el mexicano, entiende que su lugar es abajo. Y con esto también está implicado que el mundo hispano se ha creído los cuentos del pintor austriaco, los cuentos de los yanquis y los cuentos de la supremacía blanca. Un ejemplo para contrastar es que alguien que no tiene problemas de identidad, como lo es un estadounidense, sacará por ejemplo una película y el mundo le va a aplaudir a esa película o incluso la puede repudiar, pero los estadounidenses jamás van a correr a comentar que es un orgullo que Steven Spielberg ponga en alto el nombre de los Estados Unidos de Norteamérica, porque lo tienen sumamente asimilado y dan por sentado que eso hacen, y de hecho que eso son. Por el otro lado, y como vengo explicando, el hecho de que alguien de México se una a Hollywood es motivo de que todo mexicano aplauda y manifieste orgullo, porque ha subido, ha salido del mundo hispano. Y esto es porque el mundo hispano no tiene estrados mediáticos mundiales propios como lo es el cine, y nos tenemos que unir a estrados que no son propios para entonces sentirnos valorados. Y esto por supuesto se va a ver reflejado en la estética del cine mexicano, y vamos a ver cómo. La estética del cine mexicano, desde incluso la fotografía, es y ha sido sucia, la imagen ruidosa, la composición es cercana al piso, entre los caminos de México de terracería, el polvo y el mexicano altanero arreglando todo a balazos. El cine mexicano no tiene cabeza para otra cosa que no sea la jungla desordenada y violenta de sus urbes, y las alegorías son el mexicano violento como perro, todo el tiempo apuntando a la protesta, el retrato y manifestación de cómo nos han vencido y nos vencen tanto extranjeros como otros mexicanos. Jamás el cine mexicano nos expresa libres, sino inmersos en una noche oscura de 500 años. El mexicano no se retrata con luz y no la quiere, no le corresponde, porque la luz no es lo de abajo, no es lo de atrás, lo propio de México. Porque historias como aquellas que produce Woody Allen acerca de los debates cotidianos de un escritor en un contexto mexicano son inaceptables para México. Al mexicano esto le parecería banal y estúpido, y cuando se han querido replicar otras fórmulas estéticas en el cine dando otro respiro a la pantalla mexicana, se hace no con la necesidad de expresar algo sustantivamente poético, sino con el afán de vender a costa de distanciarse de lo naco, lo ñero y lo que no debería ser. La audiencia mexicana no tolerará el drama entre personas acomodadas, por muy bueno que este sea, y no, de todas formas no son buenos, pero principalmente la audiencia quiere lo que cree que es propio, es decir, la bota sobre su cuello de parte del poderoso, ya sea Hernán Cortés o ya sea el dueño de la empresa donde trabaja. Este es el caso de nosotros los pobres o nosotros los nobles. Para el mexicano no hay nobleza en la pantalla si el rico termina feliz, hay que bajarlo, solo abajo se aplaude. El mexicano no quiere ver un final feliz, lo que quiere es redención, reafirmándose una y otra vez cómo su país digiere, subrayando la injusticia, claro, que un moreno pretenda algo con una blanca y que el rico sea por supuesto retratado como un frívolo o un criminal sin consecuencias. Y por ende en el cine mexicano no hay espacio para dragones, para la magia, el pensamiento, la épica o el vuelo del águila, ya que si hay dicho vuelo, que sea porque se liberó al mexicano de un opresor, si no, no hay chiste.
México es enemigo de retratar al indígena como feliz. No tolera esto. El indígena feliz no le sirve al mexicano. En la pantalla lo quiere triste, deshecho, violentado y mal vestido. Y si por alguna razón existiera un retrato de un indígena digno y feliz, al mexicano no le sirve. México quiere y necesita a los indígenas sumidos porque de otra forma no tiene pruebas para culpar a los españoles y su supuesta conquista. Si tan solo México se enterara de que fue Tlaxcala la conquistadora y masacradora de México Tenochtitlán. Es decir, el mexicano con indígenas reivindicados en el cine no tendría a quien culpar porque el mexicano parece que jamás va a asumir ninguna responsabilidad. Que el humor válido para el mexicano sea lo de atrás, lo de abajo, lo ilegal, lo escondido, lo que no se debe hacer y que se dé en una narrativa a escondidas de las autoridades, en el recoveco, en lo que la sociedad condena, el cine de ficheras, el chiste sucio, poner los cuernos. Es decir, que el mexicano asume al vulgo, a nuestra gente, como inteligente para la estafa. El personaje listillo venido de las calles y capaz de salirse con la suya es donde el mexicano se identifica y se aplaude, mientras que el honrado y honesto simplemente no es interesante, a menos claro que alguien lo aplaste injustamente. Solamente ahí se dará un contexto digno de retratar para la Cámara de Cine Mexicana. En ambos casos que acabo de mencionar, estos tipos de personajes son los de abajo. Aun si el cine mexicano gira alrededor de estas crisis, hubo un tiempo cercano a la época de oro del cine mexicano donde incluso se exploraba el terror y la fantasía con buenas premisas, incluso a través de El Santo o hasta las películas de Chabelo contra estos seres sobrenaturales. Pero estos temas fueron dejados de lado por no considerarse relevantes o con el peso debido y porque no exploraban el abajo. Pero incluso en otras variantes como las humorísticas, ese humor viene de personajes que vacilan al hombre de traje, al de arriba, por supuesto viniendo desde abajo. Y repito, no es que los ciudadanos de a pie y nuestras calles sean lo de abajo, es que así lo decimos en el cine y no solo ya en el cine. Entonces, si vamos a reír, que sea por la suciedad, pero si vamos a llorar, que sea porque alguien más nos hizo algo. Pero nosotros no tenemos la culpa, a nosotros siempre nos han saqueado. El punto del cine mexicano no es victimizarse como tal, aquí se ve claro con lo que estoy explicando, sino el punto es ser irresponsables. El mexicano está convencido de que pertenece a un estado de humildad permanente que debe ser respetado porque es lo único que le queda, y es casual que se adore hasta las entrañas a un actor como es el caso de Willem Dafoe o Hugh Jackman, quienes su curiosidad los llevó a, por ejemplo, hacer tortillas junto a unas cocineras mexicanas durante algunas de sus estancias en México. Y es decir, no hay problema con eso, ven y prueba lo que somos y hacemos. Pero mi punto aquí es que se alaba que el blanco baje, y aquí el verdadero problema es que se piensa que bajó ese actor, cuando en realidad simplemente estuvo en México. Lo mismo y como otro ejemplo sucede con la actitud de la cantante inglesa Adele, quien de buena gana recoge los peluches del Dr. Simi, quien es un personaje chistoso perteneciente a las calles de México que podemos ver bailar cuando todos los mexicanos estamos navegando nuestras calles en nuestro día a día. Sin embargo, no patees del escenario a ese Dr. Simi porque México se sentirá completamente ofendido. Así de pequeña es la identidad mexicana, donde si un cantante o actor radicado en Los Ángeles tira un pequeño insulto a un platillo mexicano, México pierde la cabeza, donde por otro lado, si el mexicano tuviera una seguridad de quiénes somos, si estuviera seguro de su identidad, simplemente una queja de esas o un insulto de esos nos importaría un demonio. Y por supuesto nos importaría un demonio que piense o que haga un farandulero hablante de inglés frente a un taco. Es esta fragilísima forma de ser la que aparece siempre en el cine mexicano, y la prueba está en que México, teniendo aparatosas tradiciones mexicanas como son aquellas del 2 de noviembre, México fue incapaz de pensar en que su mundo del Día de Muertos podía pasar a la pantalla como un festival visual mágico, y fueron los estadounidenses quienes llevaron esta tradición incluso a aumentar el turismo en México. Aquí el punto no está en si Coco fue buena o no, porque invariablemente muestran un inframundo mexicano burocrático y desordenado, atribuyéndonos a los mexicanos como desordenados y sin que nosotros mismos lo dijéramos de nosotros mismos. Aquí el punto es que México no puede acercarse al cine más allá de una crisis que cree verdadera. El mexicano se asume abajo creyendo que baja a quien no sea mexicano si lo hace probar comida de la calle, y donde ridiculizar a un anglosajón poniéndole un sombrero gigante de paja será gracioso porque, mira, lo hice mexicano. Y donde claro, por supuesto, esta ridiculización no tiene nada de gracia si ese sombrero se lo damos a alguien de Guatemala, porque no tiene gracia hacer a un hispano hacer cosas de hispano, a los cuales el mexicano incluso a sí mismo los considera inferiores. Por lo que se puede deducir que el mexicano jamás se asume como alguien que pueda fabricar su propia sofisticación, sino que lo sofisticado lo alcanzará cuando pueda hablar inglés, francés o alemán,
o vistiendo prendas diseñadas en Europa como son aquellas marcas de Louis Vuitton o Chanel. No por nada la mofa viene cuando se hispaniza cualquier cosa, como aquel viejo chiste donde se cambiaba el nombre de Britney Spears a Brenda Esparza, como si el idioma español fuera algo chistosillo, curioso y bochornoso, en contra por supuesto de una supuesta sofisticación y elegancia de la composición lingüística anglosajona, germánica o francesa, etc. No hay peor Viva México venido de un mexicano que aquel que está en cada película mexicana, porque en cada película el mexicano expresa soy lo de abajo. Y porque cuando el mexicano se dispone a celebrar a su país en septiembre y se grita Viva México, lo que en realidad grita es no sé quién soy. El mexicano se ha reducido a sí mismo a pensarse como lo de abajo y cree que su identidad se festeja por dejar una vomitada de borracho en la calle cuando traía puestos unos bigotes y un sombrero que compró en la calle un 15 de septiembre. Pero entonces, ¿hasta cuándo el mexicano deja de pensarse como el de abajo? Probablemente hasta que España le regrese el oro del que tanto habla y nada sabe. Pero ¿y dónde está todo ese oro? Está nada menos que en la historia.